Método de ensayo normalizado para determinar el análisis por tamizado de agregados finos y gruesos según la norma ASTM C136. Objetivos del ensayo. Determinar la granulometría o distribución del tamaño de partículas de agregados finos y gruesos por medio de tamices. Los resultados se usan para determinar la concordancia de la distribución del tamaño de las partículas con los requerimientos de las especificaciones aplicables y para proporcionar la información necesaria para controlar la producción de mezclas que contengan agregados con el concreto. La determinación exacta del material más fino que el tamiz número 200 no puede obtenerse mediante este método. Herramientas y equipo. Se utilizarán baldes plásticos, bolsa plástica, poruña metálica, bandejas, brocha, pala, escoba, guantes, balanza, tamices, tamizador mecánico y un horno. Preparación de la muestra. Agregado grueso. Muestre los agregados de acuerdo con las especificaciones de la práctica estándar para el muestreo de agregados especificada en la norma ASTM D75. Mezcla completamente la muestra y redúzcala a un tamaño adecuado para el ensayo, usando los procedimientos aplicables descritos en la práctica para la deducción de muestras de agregados especificada en la norma ASTM C702. Una vez seleccionada la muestra representativa, se procede al guardado de la misma. Agregado fino. Muestrear los agregados de acuerdo con las especificaciones de la práctica estándar para el muestreo de agregados especificada en la norma ASTM D75. Mezcla completamente la muestra y redúzcala a un tamaño adecuado para el ensayo, usando los procedimientos aplicables descritos en la práctica para la deducción de muestras de agregados especificada en la norma ASTM C702. Una vez seleccionada la muestra representativa, se procede al guardado de la misma. El tamaño de la muestra de ensayo después del secado deberá ser de 300 gramos como mínimo para agregado fino. Para agregado grueso y mezclas de agregado grueso con fino, el tamaño de la muestra de agregado grueso deberá concordar con la siguiente tabla. Para agregados de tamaño nominal de 37.5 milímetros o menos, también se puede emplear la muestra de ensayo que se describe en la siguiente tabla. Procedimiento del ensayo. Registrar la masa del recipiente M1 con una aproximación de 0.1 gramos para agregado grueso y para agregado fino. Registrar la masa de la muestra húmeda más el recipiente M2 con una aproximación de 0.1 gramos para agregado grueso y para agregado fino. Posteriormente, seque las muestras hasta masa constante utilizando el horno a temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados.
Una vez secas las muescas, se procede a registrar la masa de la muestra seca más el recipiente como M3 con una aproximación de 0.1 gramos para agregado fino y para agregado grueso. Posteriormente, seleccione los tamices con las aberturas adecuadas para obtener la información requerida por las especificaciones relacionadas con el material que será ensayado. Use tamices adicionales si lo desea o los necesarios para proporcionar otra información como módulo de finura. Arme el juego de tamices en orden de tamaño decreciente de las aberturas desde la parte superior a la inferior, como se muestra a continuación. Antes de realizar dicho tamizado, se procede a la limpieza de cada uno de los tamices. Se presenta acá los juegos de tamices para agregado grueso y para agregado fino. Posteriormente se procede al procedimiento de agitación mecánico utilizando un tamizador mecánico. Agregado grueso. Colocar los tamices a utilizar en orden decreciente sobre el tamizador mecánico, colocando como última una bandeja y vaciar la muestra por el tamiz superior y posteriormente en el primer tamiz colocar una tapa. Una vez la muestra asegurada, se procede a encender el tamizador mecánico. Utilizar el tamizador mecánico un tiempo excesivo puede resultar en la degradación de la muestra. Se recomienda utilizarlo un tiempo aproximadamente de 10 a 15 minutos como máximo. Una vez terminado el tamizado, se procede a retirar los tamices del tamizador mecánico. Posteriormente se procede a registrar la masa retenida en cada tamiz con una aproximación de 0.1 gramos. Continuar con este procedimiento hasta registrar la masa retenida en cada tamiz.
por último se tiene los datos obtenidos al realizar el ensayo de análisis granulométrico de agregado grueso. Agregado fino. Colocar los tamices a utilizar en orden decreciente sobre el tamizador mecánico, colocando como última una bandeja y vaciar la muestra por el tamiz superior y posteriormente en el primer tamiz colocar una tapa. Una vez la muestra asegurada, se procede a encender el tamizador mecánico . Utilizar el tamizador mecánico un tiempo excesivo puede resultar en la degradación de la muestra. Les recomiendo utilizarlo un tiempo aproximadamente de 10 a 15 minutos como máximo. Una vez terminado el tamizado, se procede a retirar los tamices del tamizador mecánico. Posteriormente se procede a registrar la masa retenida en cada tamiz con aproximación de 0.1 gramos. Continuar con este procedimiento hasta registrar la masa retenida en cada tamiz.
Y por último se tiene los datos obtenidos al realizar el ensayo de análisis granulométrico agregado fino. Cálculo y obtención de resultados. Agregado fino. Con los datos obtenidos al realizar el ensayo de análisis granulométrico de agregado fino se tiene como resultado la siguiente tabla. Comenzamos con el cálculo de la masa de la muestra seca. Posteriormente se realiza el cálculo de la masa de agua y posteriormente se realiza el cálculo del contenido de humedad. Posteriormente se realiza el cálculo de la masa sostenida acumulada en cada tamiz. Posteriormente realizamos el cálculo del porcentaje sostenido acumulado en cada tamiz. Posteriormente se realiza el cálculo del porcentaje que pasa en cada tamiz. Posteriormente realizamos el cálculo del módulo de finura del agregado fino. Y por último realizamos el cálculo de la diferencia de masas del agregado fino. Cabe recalcar que si la diferencia de masas es mayor al 0.3% o negativa, el ensayo deberá ser descartado. Por último, se procede al registro de resultados como se muestra a continuación. Agregado grueso. Con los datos obtenidos al realizar el ensayo de análisis granulométrico de agregado grueso, se tiene como resultado la siguiente tabla. Comenzamos con el cálculo de la masa de la muestra seca. Posteriormente se tiene el cálculo de la masa de agua. Posteriormente se tiene el cálculo de el contenido de humedad. Posteriormente se realiza el cálculo de la masa sostenida acumulada en cada tamiz.
Posteriormente realizamos el cálculo del porcentaje de tenido acumulado en cada tamiz. Posteriormente se realiza el cálculo del porcentaje que pasa en cada tamiz. Posteriormente se tiene el cálculo del módulo de finura del agregado grueso. Y por último se tiene el cálculo de la diferencia de masas en porcentaje. Cabe recalcar que si la diferencia de masas es mayor al 0.3% o negativa, el ensayo deberá ser descartado. Por último, se procede al registro de resultados como se muestra a continuación. Con lo que concluye la realización de nuestro ensayo. Si te gustó, dale me gusta y suscríbete a mi canal para estar al tanto de las próximas publicaciones. Hasta la próxima.